curso a la segunda etapa de esta jornada. Quiero retomar la importantísima mención que hizo Claudio Capuano a recordar la figura, la actividad y la persistencia en la lucha por una ciencia nacional al servicio del pueblo, por la producción pública de medicamentos, por la defensa de los derechos humanos del compañero Martín Istúriz. Martín. Falleció hace 4 meses, creo más o menos, en febrero de este año, un activísimo luchador que durante 15 años nos acostumbró a recibir periódicamente una síntesis de lo que correspondía a las novedades y posturas y ponencias con respecto a la gestión de políticas públicas en ciencia y tecnología. Así que es bueno recordarlo porque hoy quizá él debería estar sentado aquí. Bueno, segunda etapa, esta es la mesa de les patricies. Estoy acostumbrándome al lenguaje inclusivo. Por ahí le pifio, pero bueno, les patricies. ¿Por qué? Tenemos a Patricia Rivadula y a Patricio de Urraza. Como este es un ambiente académico, vale recalcar que estamos en presencia de 2 académicos de la Universidad Nacional de La Plata, pero esa particular raza de los académicos que meten las patas en el barro, es decir, que se comprometen donde el tema de los papers y las clases magistrales y de las aulas brillantes y esas cosas pasan a un segundo plano porque ambos dos, vamos a decirlo así, ambos, son de La Plata. Yo también soy de La Plata, además es la mesa de La Plata esta, entonces vamos a decir así. Personajes que han tenido muchísimo que ver con el leitmotiv de estas jornadas, que es la producción pública de medicamentos. Patricia, cuando le pregunté cómo querés que te presente, ella muy sencilla dice: soy docente de la carrera de Economía y Legislación Farmacéutica de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, es eso. Pero estuvo prácticamente en casi todas las instancias que han tenido que ver con la producción de medicamentos, instancias universitarias, instancias municipales e instancias provinciales. Y en particular, hoy quisiéramos que nos ponga el foco en contarnos su experiencia en relación al Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos del Instituto Tomás Perón, el Instituto Biológico de La Plata, que depende del Ministerio de Salud de la provincia. Y el otro Patricio de Urraza, es otro personaje interesante, porque además de que se lo reconoce activamente en los pasillos de ciencias exactas y todos esos lugares, porque es un dirigente político gremial y docente, es así nomás, eso, Patricio. Vamos a poner las cosas, no vamos a hacer las cargas académicas de los honores y esas cosas. Que es profesor adjunto y todas esas cosas, pero ¿qué es la importancia de Patricio? Que nos puede contar, porque él estuvo a cargo de la ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Nos puede contar las luces, las sombras, o las sombras y las luces, o como quiera contarlas. Bien, como yo soy el coordinador, tengo que hablar poco, y esto es una cosa así media muy académica, miren qué aula tenemos. Les quiero decir una pequeña opinión con respecto a producción pública, que no tiene contenido muy académico, sino que recuerdo a mi mujer, cuando me dice, y en esto lo pongo en parangón con la producción pública, donde dice: ¿vos te acordás de limpiar las canaletas cuando ya empezó la tormenta? Nos acordamos de la producción pública cuando la tormenta ya se desencadenó y nos llegó acá. Mientras podamos tener plata en el bolsillo para pagar medicamentos, a la gente, a los políticos y a la mayor parte de los argentinos le importa un pito la producción pública. Mientras haya plata, todo va bien. Mientras las obras sociales anden bien y cubran los gastos, las cifras millonarias que maneja la industria farmacéutica en Argentina van creciendo. Cuando llega la tormenta, nos acordamos de la producción pública. Pero bueno, vamos a ver si después de muchas reuniones de este tipo, cuando está el sol a pleno, cuando están renovadas las esperanzas de que otro país pueda ser posible, le demos bolilla plenamente a la edición pública, a la producción pública de medicamentos. Porque no es cuestión de leyes,
no es cuestión de muchas normativas, es cuestión de que el medicamento se transforme efectivamente en un derecho. Y para ello, la producción pública y la industria farmacéutica radicada en la Argentina tienen un rol importante. Bueno, Patricia, todo tuyo el auditorio. ¿O querés...? ¿Eso yo? Dale. Entonces, ¿para qué saco la tuya y pongo la mía? El feminismo, ¿no? No se hagan los inclusivos. Falsamente inclusivos. Sí, sí, sí. Más de 50 machirulos perdieron. terribles. Sí. Sí. Acá. Bueno, yo había armado una charla y ahora no la voy a usar, voy a hablar. Por ahí les muestro alguna foto, por eso me la dejé ahí, pero en realidad le pregunté al Pato, Pato, vos vas con un Power, porque como estamos acostumbrados a usarlo en la docencia, uno lo tiene como herramienta, pero en realidad en esta charla me parece que tengo que hablar. Nosotros estamos acá después de un largo recorrido con el Pato, hace muchos años, que pensamos que el medicamento es un bien social. Esto que parece, dicho así, como un eslogan, es muy difícil de comprobar en estos tiempos. Y me parece que el trabajo que tenemos que hacer es en demostrar que el medicamento es un bien social. Vine con toda una explicación de la cadena de valor del medicamento, que es muy compleja, y de la historicidad de esta cadena de valor en la Argentina. No me parece que sea poco importante, yo creo que las construcciones que puede hacer una nación o un Estado depende de cómo se forma y a partir de eso va generando las cosas que puede y por supuesto de la pugna por los derechos de los grupos que van generando poder y de la construcción de los distintos movimientos, o sociales, o en este caso les voy a contar la construcción del poder de la industria farmacéutica en la Argentina. Esto envenenó, digamos, todo lo que es la salud y las construcciones que se venían haciendo en salud pública. Claudio dijo recién que era un oligopolio vertical y horizontal. Nosotros en el laboratorio biológico pensamos que es un veneno. Pienso que es un veneno, un ácido más precisamente. Porque cómo se generó esto tiene que ver con la constitución del Estado argentino como Estado-nación. Bueno, esta se la voy a mostrar porque es simpática, pero después la vuelvo a sacar. Lo primero que se patentó en la Argentina es la espiridina. Y la espiridina, que es una bebida espirituosa con alcohol, que la patentó un estadounidense que era inmigrante en nuestro país y la produjo en 1864 y la patentó porque él instó para que se generara la Oficina de Patentes y Marcas en 1876 y fue la primer patente, la espiridina. Esto lo recogí, bueno, porque doy clase de esto también en la facultad y me parece que es un hecho no poco anecdótico, porque la primer patente es de un producto símil medicamento que no sirve para nada y que se vendía en ese momento como la panacea para todo. Yo creo que esto marca la historia de nuestra cadena de valor. No es poca cosa que este haya sido el primer producto patentado en la Argentina que sea esto que estoy diciendo que es. Después traté de mostrar cómo se armaron otras cadenas de valor, la textil, la del petróleo.
Y bueno, todo fue la conformación del Estado Nacional, más o menos en 1880, y después en el gobierno de Irigoyen aparece la primera cuestión importante desde el Estado con los yacimientos petrolíferos fiscales, que es de 1921, y a partir de eso aparece un Estado productor que empieza a ver cuestiones estratégicas, ejes, y a lo largo de la historia se mantienen. Por un lado, esto que estoy contando, el tema de la industria petrolera, y por el otro, el tema de la industria farmacéutica. ¿Y cómo? Bueno, la industria farmacéutica empieza a introducirse dentro de nuestro país por ahí, por principios de 1900, y uno de los laboratorios con los cuales arranca nuestra cadena de valor es este, que es Russo-Cefa, que es de un inmigrante francés que produce este primer laboratorio y se vincula con intereses franceses. Los otros laboratorios importantes en nuestro país son Roemers y Bagó. Roemers está involucrado a capitales alemanes, Roemers es alemán, y Bagó, bueno, es una mezcla, pero ahora por ahí podemos pensar un poco cuáles son sus vinculaciones con otros capitales multinacionales. Lo importante es que la cadena de valor se genera por inmigrantes que siguen vinculados a sus países de origen y por ende al capital de sus países de orígenes. Y estos laboratorios iniciales son los que van a conformar SILFA, la Cámara de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos. Por otro lado, los laboratorios multinacionales propios, estoy hablando Pfizer, estoy hablando Bayer, también irrumpen en nuestro país con Abbott, con plantas productoras. Todos los que vivimos en La Plata sabemos que Le Petit, Abbott, todos estaban ahí en el cruce de Varela y corresponden más o menos al primer gobierno de Perón la instalación de esas plantas. Y eso forman KM. Cuando se empieza a pensar en la salud como derecho, estoy hablando ya, salto un montón de filminas del Power y llego al peronismo, aparece la conformación de la Secretaría de Sanitaria y posteriormente, que en el 46, y posteriormente eso da pie al Ministerio de Salud en el 49 y toma el Ministerio Carrillo. Me pareció que era muy importante ver cuáles eran los objetivos en ese momento del Ministerio de Salud de la Nación, ya que ahora no lo tenemos. Los objetivos por los cuales fue creado el Ministerio de Salud de la Nación fueron promover miren el primero, promover el desarrollo y la protección de la industria farmacéutica y colaterales, acordándosele facilidades para ampliar, mejorar o renovar su equipo industrial. La cadena de valor del medicamento en la Argentina es destacada, como decía un compañero por acá, por allá, decían que sigue facturando por encima de todas las otras cadenas de valor en un estado de recesión. La cadena de valor del medicamento sigue facturando con un 40% por sobre un 10%, todos valores siempre positivos, porque generó un poder en la Argentina como cadena de valor que se posicionó en toda la seguridad social. Y eso es lo que a mí me parece que tenemos que ver los que estamos a favor de la producción pública y la salud como derecho. ¿Cómo está la cadena de valor y dónde se originó ese lugar que tiene? La cadena de valor surge en el gobierno de Perón porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial.
Les traje una anécdota sobre la penicilina y un laboratorio nacional, porque me pareció que, si bien parece contextualizado, es lo que ocurre ahora y la cadena de valor no cambió, sigue siendo la misma, porque desde el Estado se le dio un poder muy importante. Fíjense que el último punto era, el anteúltimo punto era abastecer a las reparticiones del Ministerio y al público de ciertos medicamentos de sencilla elaboración a bajo costo, fomentando igualmente la fabricación de los productos EMESTA, que era la especialidad de medicinales del Estado, que es lo que generó después Carrillo con el primer laboratorio de producción pública, que es el que nosotros decimos el EMESTA, que es lo que ahora es Talleres Protegidos de Capital. Que hay que ver cómo está Talleres Protegidos de Capital. Fue denostado, abandonado. Puedo decir 1000 cosas de ese laboratorio, aparte de que me cae muy bien Noemí Raffo, que es una luchadora infernal y todavía resiste, no sé cómo. Es una genia total. El último punto dice nacionalización de los laboratorios de la propiedad alemana enemiga. Y Perón hizo eso. Agarró y intervino Bayer, Merck. Estuvo buenísimo, se pudo hacer en algún momento, ¿no? Los intervino, eran laboratorios multinacionales alemanes y él fue y los intervino. ¿Qué hizo? Después les voy a contar, pero lo importante es que en el umbral de nuestro Ministerio de Salud tenemos toda esta descripción histórica que no me parece menor. A ver si la otra. ¿Ven? Ahí está cómo intervino. También por un decreto. Los intervino a todos. A Bayer, a Schering, a Merck y a Boehringer. Había que hacerlo, ¿eh? No era moco de pavo. Bueno. ¿Cómo sigue esta cadena de valor? Se conforman, ahora voy a saltar muchas filminas, se conforman las cámaras, SILFA y KM. En toda la historia de nuestra salud pública intervienen de distintas maneras, pero en realidad, como es tan complejo el tema del medicamento, siempre controlaron mucho el mercado y mucho el poder sobre gobiernos. Todos sabemos lo que le pasó a Ilía cuando se metió con el tema de los laboratorios y quiso desnudar la estructura de costos. Cuando él quiso desnudar la estructura de costos, le pasaron un montón de cosas que todos sabemos. Y este tema creo que es eje para lo que es la producción pública. La estructura de costos de un medicamento es lo que demuestra que en la Argentina el medicamento se basa en lo que puede pagar el mercado, no en el costo del medicamento. Por eso cuando dice acá el doctor, mientras que tengamos plata para pagar los medicamentos, no importa. Pero el tema es que es una estructura que estudia perfectamente cuál es la capacidad de compra de nuestro mercado. ¿Y cómo lo estudia? Porque tiene cautiva la seguridad social, tiene cautivo al PAMI, tiene cautivo a IOMA, tiene cautivo toda la seguridad social. ¿Qué le dejaron a los laboratorios generistas, que son las cámaras posteriores, que son Cooperala y Capgem? El mercado público, porque el Estado no es tan buen pagador como las obras sociales, por eso se los dejó. La distribución, como decía Claudio, del medicamento que se genera, mal llamado genérico, que en realidad son copias o similares, como le decimos nosotros, es un mercado que representa más o menos el 6% del total de la torta del medicamento en la Argentina. O sea que es un mercado que no les interesa tanto y por eso se lo deja a Capgem, Cooperala y a nosotros lo de
producción pública. ¿Cómo hicieron para manejar toda la cadena? Como dice Claudio, primero manejaron la distribución. El tema de poder llevar al público la idea de que el medicamento es un bien social es compleja por toda esta primer parte que tiene el medicamento, que es la producción en una fábrica, o sea que es un bien industrial, podemos decirlo, y una distribución logística como cualquier mercadería. Entonces, en toda esta parte, el medicamento aparece como una mercancía, no es muy fácil de diferenciar. Pero ¿dónde aparece la bisagra? Cuando se piensa en el derecho a la salud y que el medicamento es un accesorio, porque en realidad el medicamento no es la salud de la Argentina, es una parte bastante chica, porque inclusive los sistemas de salud son una parte bastante chica de lo que es la salud de la Argentina. Porque en realidad la salud es el trabajo digno, la educación, todos los otros derechos que hacen que los determinantes reales de la salud sean salud para la gente. La gente enferma que cae en una enfermedad, digamos, cae porque no se cumplen todas las cosas que determinan la salud de la gente. Y entonces ahí aparecen los sistemas de salud que, por lo que dicen los que estudian todo este tema de determinantes de salud, es más o menos un 10% en lo que determinan en la salud de la gente, aunque se coman el 80% de los presupuestos de salud que tiene cualquier sistema de salud acá y en el mundo, digamos. Entonces el medicamento es un bien chiquito dentro de todo esto que estamos definiendo como salud, que es otra cosa, pero que en realidad, como hay que garantizar el derecho a la salud, el acceso al medicamento es donde toma la forma de ser un bien social. ¿Por qué hay que garantizarlo? Porque hay que acceder al medicamento para llegar a tener ese derecho a la salud en los sistemas de salud, que ya estamos como acortando en el sistema las cuestiones. El tema de la producción pública irrumpió ahí en el EMESTA con Carrillo y fue teniendo altibajos de acuerdo a si los gobiernos tenían alguna sensibilidad social con la salud de la gente o no la tenían. Y entonces la producción pública tomó hitos y tomó formas de acuerdo a qué tipo de gobierno teníamos en el país y en nuestra historicidad. Entonces tenemos ejemplos impresionantes como Hemoderivados de Córdoba, como Talleres Protegidos, para mí es un ejemplo impresionante también, como el LIF de Santa Fe, como el laboratorio Prosome original de Río Negro, ¿por qué voy a decir original y no cómo empezaron a surgir en cada una de las provincias laboratorios de producción de medicamentos, como el Instituto Biológico, que para mí es el más lindo de todos, obviamente. También en el afán del acceso al medicamento desde la gente que trabajaba dentro de los sistemas públicos, aparecieron muchos laboratorios productores municipales. Era muy conocido el Laboratorio Solidaridad de Berazategui, el laboratorio de Hurlingham, el laboratorio de Trenquelauquen, todo el de Olavarría, que todavía sigue funcionando, eran como laboratorios dentro del mismo hospital que en afán de dar respuesta y viendo que no era una cosa tan compleja, es fácil producir medicamentos. Otra cosa que les quiero decir, yo soy farmacéutica, me formé en la UNLP, en la industria y en toda la producción pública y les digo que producir medicamentos, la forma farmacéutica, que es lo que producimos nosotros, porque nosotros no hacemos principios activos, es muy sencilla, porque es comprar algo que está hecho, pasarlo por una máquina y sacar una forma farmacéutica. Lo puede hacer cualquiera.
cualquiera con una capacitación técnica y nada más. O sea, no hay ningún misterio acá, no hay una cosa de suma tecnología. Sí, todo esto que nos tratan de vender o las modificaciones que las multinacionales farmacéuticas le ponen a las vacunas con cosas conjugadas que pueden hacer ellos nada más, para que las vacunas que hacemos acá en el tercer mundo digan que no sirven o que no sé qué, porque no tienen la conjugación última de la última molécula biológica. Cuando, por ejemplo, en el Instituto Biológico hemos producido vacuna antirrábica toda la vida y salvado miles de vidas a partir de esto, y nos cuestionan nuestra vacuna antirrábica porque tal cosa y tal otra. Me explico, ¿no? El tema es, y lo decía acá en la charla previa, ¿cómo hacemos para que nuestra producción pública se sostenga y tenga una estructura que no dependa de los embates políticos que nos toca a la Argentina a veces oscilar entre gobiernos que piensan que el predominio es el mercado y gobiernos que piensan que tienen que ser los derechos las cosas que definan las cuestiones políticas? El Instituto Biológico pasó por varias situaciones. La primera que voy a mostrar, la fundación se hizo a partir de también una secretaría de inscripciones que la fundó Evita, que tenemos la foto de Evita, pero no la encontré para traerla, abriendo la puerta del biológico, que ahora nos la cambiaron por unas puertas de aluminio pedorra horribles. Eran unas puertas impresionantes de metal, pesadas, divinas, y ahora tenemos unas que ya se rompieron en una parte y tienen 2 años de uso. El Instituto Biológico fue pasando en estos altibajos de producción pública de una cosa a otra, y cuando nosotros como Universidad de La Plata decidimos intervenir dentro del biológico, que fue en el año 2009, con el Pato, decidimos intervenir y rescatar al Instituto Biológico de 3 años de estar parado porque no andaba una blistera. Nosotros veníamos trabajando desde el 93 en la unidad de producción de medicamentos, y bueno, decidimos intervenir y me mandaron a mí y a Tirso Vázquez, y ahí fuimos. Y pusimos a andar al Instituto Biológico y logramos hacer la habilitación ANMAT y logramos tener una rutina de producción que hoy ronda los 40 millones de comprimidos anuales. Todo esto entre los gobiernos de Cristina y esto que termina siendo esta gestión, que no quiero ni darle nombre, le digo esta gestión. Esta gestión arrancó poniéndonos un director que era un investigador que no sabía nada de la cadena de valor y que no sabía nada del medicamento, y que nos dijo que si el profe era un profesor de educación física. Sí, ese fue nuestro primer director en esta gestión. El segundo director en esta gestión fue un CEOs de Bagó, que por supuesto lo que hizo fue aprobarle todos los suplementos dietarios a Bagó, la línea simple, y lo otro que hizo fue pasar a agroindustria una parte del biológico que para mí es muy importante, que es el contralor de los alimentos. Entonces, como con eso la provincia recaudaba, se financiaba toda la estructura de diagnóstico del biológico. La provincia se quedó sin el Ministerio de Salud se quedó sin esta recaudación.
Entonces nos quedamos sin financiación posible para la estructura del biológico. Y ahora nos pusieron una señora que es una burócrata. Directamente ella sabe todo de normas y cómo hacer un expediente. O sea que de la cadena de valor y de todo lo que estamos hablando del medicamento como bien, pero habla, igual copia el discurso y dice que el medicamento es un bien social. Pero estamos en este momento sin gas, lo que hace que los compañeros dentro de la planta de producción de medicamentos tengan que producir abajo de una corriente de aire fría, con un guante de lana arriba del guante de látex para la producción de medicamentos. ¿Me estoy explicando? Esta señora nos pedía que nosotros, como no le estábamos colaborando, le dijéramos a los compañeros que tenían que producir igual. Entonces nos peleamos bastante con la señora. Y bueno, me tomé vacaciones y estoy acá hoy charlando con ustedes. Toda la parte de biológicos del laboratorio biológico es impresionante también para mí. Tiene una gran historia en la salud pública de nuestro país. Les voy a mostrar un poquito. Estos son los comprimidos de metformina, en el April y todo esto que contábamos. Que me gusta mostrarlo porque son los que hacemos. Este es el heptacalcio, que es un producto huérfano, que lo hacemos nosotros porque la industria privada no quería hacerlo porque le generaba pérdida. El heptacalcio es un producto que se usa para las intoxicaciones con plomo, para la gente que trabaja en la industria de las pinturas, en las baterías y los baleados, que somos muchos en este país. Este es el laboratorio LEM3, que funciona en Bahía Blanca y es una planta dedicada de beta-lactámicos. Lo que hacemos acá es amoxicilina y cefalexina para todos los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Y esto que tengo acá en el costadito era lo que hacía el laboratorio de Quequén, que eran las gotas, porque era un laboratorio armado para producción de gotas y soluciones líquidas, y hacía ibuprofeno para el hospital de niños, y hacía salbutamol para el Probás, y hacía mebendazol y sulfato ferroso. Y digo hacía porque lo vaciaron, lo desarmaron y no hace más. Lo mismo pasaba con el laboratorio Solidaridad de Berazategui, que hacía todo el ibuprofeno para el Hospital de Niños de La Plata. Estos compañeros también se quedaron sin posibilidad de producir y están dentro del Instituto Biológico, los trajimos porque como eran unas becas del Ministerio de Salud de la provincia, el municipio los dejó sin posibilidad de producir dentro del laboratorio, entonces nosotros los trajimos al Instituto Biológico y los tenemos reconvertidos en el Instituto Biológico. Y viajan todos los días de Berazategui a La Plata, todos los días, para sostener su fuente laboral. Entonces ya les conté que Berazategui lo desarmaron, que desarmaron también el laboratorio de Quequén. Bueno, estos son nuestros sanitizantes. Y esto es lo último que desarrollamos. Nosotros le desarrollamos para el programa del dolor del Ministerio de la provincia, calmador, que es el tramadol, a un costo por 30 comprimidos de 51 pesos, mientras que el que está en el mercado de Finadiet sale 640 pesos. Esto es el Instituto Biológico y esto es desnudar la estructura de costos del medicamento.
Bueno, esto que les decía de la gestión M. Y esta frase que me parece que es la fundamental para que entendamos qué es el medicamento como bien social, que de nada sirven las conquistas técnicas médicas si no pueden llegar a los pueblos por los medios adecuados. Todo lo que está pasando con PAMI, todo lo que está pasando con Pharmacity, por más que por acá decían que las farmacias generaban la medicalización, es parte de la misma cosa. Toda la lucha de los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires contra Pharmacity es lo mismo. Es esto que estamos diciendo, porque el hecho de que una cadena de medicamentos se instale en la provincia de Buenos Aires es pensar el medicamento como mercancía, es pensar que un supermercado puede vender medicamentos. Entonces más nos alejamos de la idea de que el medicamento puede pensarse como un bien social, aún en esta cadena de valor ácida. Porque la cadena de valor hace como 20 años que tomó la estructura del PAMI con Alderete, se la regaló a Alderete a la industria porque le dijo, mira, yo no lo puedo cubrir este precio, entonces para que a vos te rinda, manejalo vos. Entonces puso a los zorros a cuidar gallinas. Entonces el PAMI vendía cualquier cosa. Los viejitos tenían 3 o 4 potes de crema de Dermagloss. ¿Para qué? ¿Para qué ese mal gasto? Los farmacéuticos se lo daban, ¿no es cierto? Pero la estructura estaba cooptada por la industria farmacéutica. Este gobierno, en la pugna por el tema de Pharmacity, ¿cómo hace para coaccionar a la industria? Estoy hablando de Silfa. Le dice, te voy a sacar el PAMI. Y eso es lo que está haciendo, le está sacando el PAMI, pero no porque le interesa la salud pública ni que el medicamento sea un bien social, sino porque quiere controlar el precio del medicamento y generar que el medicamento sea más mercancía y que pueda entrar en la provincia de Buenos Aires Pharmacity. ¿Me van siguiendo en lo que les cuento? Porque los farmacéuticos nos formamos en la Facultad de La Plata pensando que somos agentes de salud. Ya sé que como los médicos a veces parece que no lo fuéramos, porque los médicos también recetan marca y son a veces con una lapicerita o un viaje a algún congreso se puede recetar una marca o un medicamento un poquito más caro que el esencial que tiene el mismo resultado, digamos, terapéutico. Pero yo creo que en el imaginario colectivo los médicos y los farmacéuticos somos los buenos. Estamos dentro del lado de los buenos y yo formo a los chicos en nuestra facultad, que compartimos con el Pato, diciéndole esto. Nosotros somos agentes de salud, chicos, no se olviden. Y la salud es un derecho. Y nosotros tenemos que estar siempre pensando en el paciente y en las formas de hacer que el medicamento sea accesible. El tema de la prescripción por genérico en realidad no tuvo el efecto que se buscaba, que era se había pensado sí, como si fuera una cuestión de mercado, pensando que si se aumentaba la competencia, Silfa iba a bajar el precio del Silfa y KM, porque eran las dos, iban a bajar el precio del medicamento porque iban a tener competencia con los genéricos. En un mercado tan chico de 300 laboratorios, como estamos diciendo, que son los productores, armar un asado para 300 y en vez de tener un efecto de precio por el piso, tener un efecto de precio por el techo que se llama efecto murciélago,
hace que esta cuestión de la ley de prescripción por genérico no sirviera para lo que es la salud pública, porque el Optamox sale 500 mangos y el de FADA, que es un laboratorio de generista, sale 520. ¿Quién me lo explica? ¿Cómo es? Solamente sirve para generarle rentabilidad a la farmacia y que no se muera en el intento. Porque a todo esto, en el convenio de PAMI, la farmacia ni siquiera intervino en el último convenio de PAMI, donde se hizo el acuerdo con la industria. Y hablar del acuerdo de PAMI parece que no tiene nada que ver con la producción pública, pero en realidad tiene todo que ver, porque la industria sigue controlando las variables de la salud pública y de la seguridad social en la Argentina. Y si se le planteó alguna cuestión ahora, es nada más porque piensan que el medicamento es mercancía y hasta les hace ruido lo que hace nuestra cadena de valor. El desafío para la producción pública es muy alto, pero creo que para nosotros también es muy alto, porque nosotros tenemos que demostrar que el medicamento es un bien social. Y no sé cómo vamos a hacer en este contexto, porque hasta a veces me encuentro defendiendo a Reumers y a Bagó y digo, no, acá estoy equivocada, Patri, ¿qué pasa? Pero en el convenio de PAMI, la industria negoció algunos medicamentos a un precio menor que el precio Kairos, que le devuelve a la farmacia, que es un chino, así que quiero que me escuchen, le devuelve a la farmacia parte del costo con notas de crédito, o sea, no dinero, o sea, dinero en negro, que le devuelve a la farmacia en dinero en negro parte del costo y le hace un descuento a PAMI. ¿Me van siguiendo? O sea, la industria hace como un precio diferencial para PAMI, pero el resto de la gente tiene que pagar ese precio exagerado, o sea que hay dos precios en el mercado, que yo digo, ¿cómo los muchachos de otras obras sociales nos saltan? Porque si le puede vender a PAMI a un precio, ¿por qué otras obras sociales tienen que pagar un precio de este nivel? Ni hablar cuando pensamos en los costos reales, que son esos que les mostré. Un calmador 640, muchachos, sale 51. Y comprando el principio activo exagerado porque nosotros no podemos importar. O sea que a ellos les debe salir mucho menos. También les ponía el ejemplo de fluconazol, pero les puedo poner todos los ejemplos. Todos los ejemplos dan esto, dan un abuso, una cosa... una cosa exagerada. Entonces, creo que el tema es ver cómo nos organizamos para que podamos decir desde estos colectivos que el medicamento es un bien social y que el Estado puede producirlo. Por supuesto, lo producimos de súper calidad. Lo que hace el LIF es, el LIF de Santa Fe organizó toda la producción y provee a toda la atención primaria de Santa Fe. Se puede, se hace bien, porque no es difícil. A ver, se puede y se hace porque no es difícil. Se puede hacer en los municipios, se puede abaratar mucho el costo del medicamento para la seguridad social. El tema es cómo hacemos para desestructurar esta cadena que está instalada desde el principio de los tiempos del Estado argentino y cómo garantizamos sustentabilidad. No se pierden puestos de trabajo, porque ellos pueden seguir ganando o proveyendo a nuestro sector de salud que está así como fragmentado. Hay mercado para todos, digamos, pero el tema es cómo hacemos para que esto se pueda entender, explicar y llevar
al colectivo, ¿no? Para generar una cuestión colectiva. Déjalo hablar un poquito del Pato también. El feminismo te brota, sí. Bueno, listo, ya está. Bueno, es un hombre, es un... Listo. No, mujer. Invasiva la Patricia, ¿viste? Ella agarra el micrófono. Por ahí, los que algunos andamos en métiers parecidos, damos por sentado algunas cosas, algunas terminologías, siglas, que parece que son moneda corriente en nosotros y que no necesariamente el público general lo puede entender. En algún momento, acá está picando permanentemente el tema del precio del medicamento, me escucharon muchas veces eso, pero no explicamos con claridad qué pasa en Argentina con los precios de los medicamentos, cómo se fija, de dónde surge el precio. Al final lo dejamos. Patricio, dale, y después al final emparchamos algunas cosas. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la gente de la red de bioética por habernos invitado a exponer. Últimamente hay en Capital un furor por la producción pública de medicamentos. Hablaba con Claudio la otra vez, que es quien me acercó a María Luisa y a la red para que venga a charlar. Y particularmente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Acá hay un compañero graduado por ahí que estuvo el otro día en también me invitó a dar una charla sobre cannabis medicinal, que es otro tema del cual podemos hablar mucho, pero que tiene que ver mucho con la producción. Te he escuchado, lo explicás muy bien. Eso. Gracias. Sería buenísimo que te des una charla de eso. Puede ser un paradigma, uno de los paradigmas, digamos, y dentro de los desafíos de la producción pública de medicamentos, porque reúne varios de los aspectos que la producción pública como emergente, como tema emergente, o al menos como nosotros le hicimos decir como tema emergente a la producción pública hace ya unos cuantos años con un grupo de compañeros, entre los cuales además de Claudio anda por acá Gonzalo Moyano. No escuché la primera parte, así que de patentes voy a hablar muy poco, ¿sí? Pero supongo que el primer expositor debe haber abundado sobre cuestiones técnicas. Yo no soy abogado, soy bioquímico, así que obviamente no tengo el manejo, pero sí me tuve que cruzar con el tema claramente porque tenía que ver con cuál era el techo de la producción pública. Pero bueno, si repito algo de lo que dice Claudio, Ricardo, que seguramente lo escuchó, me va a moderar, como es su función. Voy a tratar de no irme en anécdotas porque suelo hacerlo y además derivo muchas veces, así que el PowerPoint me va a ayudar para ordenar, digamos, la clase, y por ahí voy a convertirme en docente, como dice Patri, por la costumbre del PowerPoint. Pero la primera anécdota que voy a contar es que además de agradecer la invitación, creo que esto ya lo dije alguna vez y en presencia de Ricardo fue la primera persona que me escuchó hablar de producción pública de medicamentos en una interacción mano a mano. Era el director del Hospital San Martín de La Plata, allá por el año 89, ni se acuerda, y yo era un reciente egresado, era el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas, y junto con otros compañeros del Centro de Estudiantes de la Facultad fuimos a hablarle a Ricardo para proponerles el desarrollo de nuestra unidad de producción de medicamentos, pensando en esto de las cuestiones más políticas que uno obviamente milita y reclama desde el sector en el que en ese momento yo representaba, que era el sector de los graduados de la facultad y en parte de los estudiantes, y con cuestiones más marco, globales, ideológicas y políticas que van a aparecer acá en la presentación. Entonces lo que dice Ricardo con respecto a definirme como un militante, digamos, yo digo cuando me presentan en ámbitos de producción pública de medicamentos, soy un militante de la producción pública de medicamentos, como era Martín Isturiz, como lo mencionó hace un rato Ricardo. Dale. Tiene animación, pero... Ese mapa es parte de una de las tantas presentaciones. Acá tengo material plagiado de mí mismo y de los compañeros en realidad de mí mismo, sino del colectivo que formamos en producción pública de medicamentos. Y haciendo referencia a lo que decía Ricardo, ese colectivo empezó a caminarse desde un encuentro que hubo en el año 2002 de
convocado por la Secretaría de Políticas Universitarias, estaba Pugliese en ese momento en la Secretaría, y por Ginés González García, que era ministro de Salud de la Nación. En 2002 estábamos intentando salir de la crisis del 2001, y como bien decía Ricardo, la gente se acordaba de la producción pública. O sea, lo que refería la gente que estaba en las universidades y que tenía que ver con producción pública de medicamentos, por ejemplo, nosotros desde La Plata, gente de Tucumán, gente de Rosario, gente de la Universidad Nacional del Sur, era nos vienen a buscar para, ¿sí? San Luis también, nos vienen a buscar para, y de hecho nos buscaban en la puerta. En la puerta del encuentro estaba la Secretaria de Salud del municipio de General Pueyrredón preguntando qué laboratorio de universidad le podía proveer de ácido acetil salicílico, o sea, aspirina, ¿sí? Tuvimos un choque ahí, porque Ginés nos vino a plantear junto con Pugliese que nosotros teníamos que apuntar a antirretrovirales, ¿sí? El choque que tuvimos es que todos los que estábamos ahí le dijimos, si hay que hacer aspirina, hagamos aspirina. De los antirretrovirales, algunos, la mayoría, estaban muy lejos. Los que estaban más cerca era la gente del litoral, que había empezado con sus proyectos de incubadoras de empresas, entre ellas una empresa que hoy ya es una empresa multinacional de elaboración de productos biológicos, ¿sí? Pero la demanda en ese momento del Estado no era, digamos, la producción de antirretrovirales, aunque sí, como les voy a contar ahora, es algo a lo cual llegamos. Pero en rigor, en la crisis, lo que se demandaban en las fórmulas más sencillas, las fórmulas farmacéuticas sólidas o en suspensión, que contaba recién Patricia, que son técnicamente sencillas de elaborar. Entonces, nosotros arrancamos desde ahí, como colectivo, a discutir y a pensar, y, bueno, déjame el mapa un cachito. Lo que tiene, digamos, el mapa. Lo que tiene, digamos, de particular es que cuando nosotros pensamos, fuimos elaborando, en realidad este mapa es el producto de, en realidad es el mapa que formó parte de la presentación de la RELAP, la Red de Laboratorios de Producción Pública, en el año 2007, 2006 en realidad, ¿no, Claudio? El último, 2007. Pero la presentación la hicimos en el encuentro del 2006, en la Facultad de Medicina. Lo que mostraba eso es que la producción pública de medicamentos, los laboratorios de producción pública de medicamentos constituyen en realidad, o podrían constituir, lo que hoy constituyen, en la LAP, una red federal de producción, una red industrial de ciencia, tecnología federal, ¿sí? Y eso era muy importante porque había laboratorios funcionando o había proyectos de laboratorio funcionando para que se constituyera eso, que fue parte de mi presentación cuando hice la presentación de la LAP en familia, en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, donde les conté a los ministros de que efectivamente constituimos una red federal, lo cual no es poca cosa, porque ustedes saben que la industria se concentra, fundamentalmente la industria farmacéutica privada se concentra en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y eventualmente en el Gran Rosario, y tenemos por ahí dando vuelta un par de laboratorios en La Rioja, Beta y Vago, pero no hay distribución en términos federales de la producción. Bueno, hay laboratorios en Córdoba también. Bien, sigamos. Este colectivo que constituimos en ese momento, que Martín le llamaba la multisectorial por la producción pública de medicamentos, con el intento de hacer participar al conjunto de la población, no solamente a los académicos, a los científicos, a los productores públicos, a diputados, concejales, o sea, a lo que eran, digamos, integrantes del Estado desde diferentes lugares, universidad, laboratorios públicos o espacios de gestión ejecutiva o legislativa, era sumar a la gente, ¿sí? De alguna manera organizada en colectivos, ¿sí? Y eso fue, digamos, uno de los debes que tuvimos siempre. No fue fácil, como decía Claudio hoy, es crítico para que se movilice el tema, pero bueno, se acercaron algunos gremios, se acercaron algunas organizaciones sociales y, digamos, constituimos esa multisectorial por la producción pública de medicamentos y desarrollamos una serie de encuentros para poner en el tapete la producción pública en términos de, digamos, de hacer visible a la población y al conjunto de la población, lo cual fue muy complejo porque obviamente la pauta de los laboratorios publicitaria en los medios de comunicación
es muy alta. Estoy hablando del 2002, donde Internet no tenía un desarrollo como el que tiene ahora. 2003 en realidad hicimos el primer encuentro en La Plata y lo hicimos alternativamente La Plata, Farmacia Bioquímica, perdón, Facultad de Ciencias Exactas en La Plata o Universidad en realidad, porque lo hacíamos en la universidad con respaldo de la universidad, y en la Facultad de Medicina acá en la Universidad de Buenos Aires con la Cátedra de Salud y Derechos Humanos en la que estaba Claudio, Gonzalo y otras tantas personas que no las voy a nombrar porque algunas no me las acuerdo y me voy a meter la pata. Y de ahí, el primer hecho concreto en términos de gestión fue cuando estaba Graciela Ocaña como ministra de Salud y se crea la Dirección Nacional, el programa con rango de Dirección Nacional de Medicamentos, el Programa Nacional de Producción Pública de Medicamentos, ¿sí? Al cual le ofrecen la dirección y se hace cargo desde ese momento hasta que se constituye en la ENLAP Jorge Sarsur, que en ese momento era director ejecutivo del Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba. Ese hito, digamos, es muy importante porque no sale de un repollo, sale justamente de un proceso, que viene de todos los encuentros y que termina en la constitución de la RELAP, y esa constitución de la RELAP es la que impulsa la generación del programa. Nosotros no participamos directamente de la generación del programa, eso es cierto, pero sí es, digamos, claro que fue consecuencia de haber remado, como decíamos nosotros, y haber hecho catarsis durante 4 o 5 encuentros durante varios años, lo cual también nos lleva a esto que decía Ricardo, de que como la cosa estaba mejorando en términos socioeconómicos, entonces ya se nos hizo más cuesta arriba el visibilizar a los laboratorios de producción pública, ¿sí? Sin embargo, tuvimos que remar un poco más para llegar a la ley, digamos, a una ley que no era la ley que proponíamos nosotros, que en el año 2006 creo que fue el primer proyecto que se tomó desde los encuentros y previo a la constitución de la RELAP, de la 26688, la Ley de Producción Pública de Medicamentos, que en realidad no es una ley. Si acá hay abogados y la leyeron, digamos, deben haber visto esto. Esto no es una ley, es una declaración de principios, ¿sí? Lo que nosotros sacamos fue todas las reivindicaciones de los laboratorios de producción pública y de quienes militábamos desde la multisectorial la producción pública de medicamentos y lo plasmamos en una ley, ¿sí? Lo pusimos como proyecto con asesores de algunos diputados y eso fue tomado por toda la Cámara de Diputados, por toda la Cámara, y aprobado por unanimidad en toda la Cámara, inclusive por el actual presidente del Senado de la Nación, Federico Pinedo, que en ese momento era diputado. O sea, no hubo ningún bloque que rechazara esa ley. Curiosamente, en el 2008, recién asumido Macri como jefe de gobierno, vetó una ley similar que creaba el Laboratorio de Ciudad de Buenos Aires y el proyecto para la construcción del polo científico-tecnológico en torno a ese laboratorio. Entonces, en el camino de la ley 2688, que es el tercer hito, el del 2011, que fue cuando se aprueba, el 27 de junio del 2011, estábamos con Claudio, Martín, y un actor que después se convirtió en relevante, que estuvo en el momento de la creación de la RELAP, buscando fondos a través de los subsidios Fontar de la agencia, en ese momento Secretaría de Ciencia y Tecnología, Daniel Goyán, quien fue después ministro. Estábamos con Daniel y no recuerdo quién más, Claudio, si vos te acordás. Estaba Miguel Larroque y a Ricardo lo vimos después. Nos fuimos a una charla, digamos. Exactamente. Se aprobó por unanimidad en el Senado de la Nación, sin que no haya habido sobresaltos en el medio y tiroteos de todo tipo. Oficialistas y opositores, ¿sí? Digamos claros. En el 2010 hubo un subsidio. ¿Por qué puse eso ahí? No es porque haya sido el biológico de La Plata el que recibió el subsidio y que le sirvió para terminar la planta y después habilitarla al MAT, sino porque ese subsidio ocurrió porque quien era director del biológico en ese momento, Jorge Citate, era la pareja de Giselle Fernández, la hermana de Cristina, que era la presidenta de la Nación, ¿sí? Para que vean a veces cómo en política surgen las cosas. Y de ahí hablo del tiroteo oficialista del que hablaba hace un rato. No era con la presidenta de la Nación, sino era con el jefe del bloque de senadores, actual candidato a vicepresidente de Macri. Nos cajoneó el proyecto, digamos, seamos concretos. O sea, entre el 2008 y el 2011 peregrinamos por despachos, audiencias de la Cámara de Diputados, despachos de senadores, audiencias en senadores, etcétera, etcétera,
hicimos lobby, pero no éramos lobistas, digamos, éramos representantes de intereses públicos, básicamente. Era lo que estábamos haciendo y como dijo Claudio, lo que hay que hacer, básicamente. Pero fíjense que nos llevó, digamos, como decía la vieja propaganda de unos cigarrillos, un largo camino, muchacha. 2013, el propio gobierno, a través de la Agencia Nacional de Producción Pública de Medicamentos, genera algo que nosotros también habíamos reclamado en el 2007, con Daniel Goyan, pero más claramente, y genera una herramienta estratégica que fueron los fondos nacionales, de hecho se llaman así, FONARSEC, Fondos Nacionales Sectoriales Estratégicos, que habían sido empezado a ser utilizados como herramientas de planificación política desde la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para financiar proyectos de investigación tecnológica, para producción concretamente, en muchas áreas de producción, pero todos los emprendimientos eran público-privado. ¿Por qué? Porque esos fondos provenían de financiamiento del BID, ¿sí? El 60% del presupuesto de la Agencia Nacional en ese momento era del BID, eran fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID ponía como condición para el préstamo, no para esos préstamos, para cualquier préstamo, que en lo que se fuera a utilizar, fuera salud, educación, ciencia y tecnología, para lo que venían los fondos, tuvieran que ver con desarrollo productivo involucrando al sector privado. Que no hay ningún problema con involucrar al sector privado, nosotros de hecho no teníamos ningún problema con el sector privado, ¿está? El único problema que tenemos es cuando el sector privado se lleva todo y nosotros nos quedamos, o sea, nosotros ponemos todo y ellos se llevan todo, ¿sí? Ahí es donde nos plantábamos nosotros. El FONARSEC no fue público-privado, fue público-público. Hubo 5 FONARSEC, digamos, que fueron finalmente otorgados, que fueron empezados a financiar a partir del 2015, y de esos 5 FONARSEC quedaron 4 en pie. Uno en el Biológico de La Plata y la Facultad Nuestra, otro en Santa Fe y la Universidad Litoral, el LIF y la Universidad Litoral, el otro era el LEM de Rosario, el Laboratorio de Especialidades de Medicina de Rosario, municipal, y la Universidad Nacional de Rosario, el otro era de hemoderivados como laboratorio con la Universidad Nacional de Córdoba, eso era medio una entelequia, pero bueno, era así, se aceptó, y el otro era el de laboratorios puntanos. Arrancamos con el dólar a 6, nos dieron la plata con el dólar a 9. Y yo desconozco el desarrollo de los otros FONARSECs, pero nosotros no logramos terminar y éramos el que más avanzado íbamos en la ejecución en el 2016, porque ustedes imaginan cómo escaló el dólar. O sea, lo que se pudo planificar en 2013, muy difícilmente ya se podía cumplir con el dólar a 9, difícilmente lo fuera con el dólar a 16 posteriormente, y ni hablar con el dólar a 40 ahora. Sigamos. Esto tiene que ver con lo que yo presenté en el COFESA, son los resultados 2008-2014. O sea, que lo que se produjo entre que el programa de producción pública, y de hecho es lo más importante del programa en ese momento, de cómo funciona, el programa no financiaba, no subsidiaba, lo que hacía era apoyar técnicamente, fundamentalmente, a los laboratorios de producción pública, lo que se produjo en el camino, ¿sí? Algunas cuestiones y algunas cuestiones como políticas, como le comenté yo del caso del Biológico de La Plata. La página hoy, la miré ayer, entré a mirarla ayer, no la había visto, le soy sincero, tengo un problema así como trauma psicológico con el tema de ANLAP. Ayer entré a mirar la página oficial de Argentina Copar, ustedes la pueden ver. La página hoy del gobierno argentino dice que la producción pública de medicamentos tiene 30 laboratorios de producción pública, lo cual es mentira. Nosotros relevamos en su momento que había 35 unidades de producción pública, ¿sí? Es lo que Martín siempre decía. No son 35 laboratorios, son 35 unidades de producción. Esos números fluctúan si tiene uno en cuenta cómo son las realidades temporales. Por ejemplo, muchos de ellos, como decía Patricia, como el caso de Trenquelauquen, Olavarría, La Matanza, Comodoro Rivadavia, un montón de lugares donde las farmacias hospitalarias de los hospitales más importantes se convirtieron en productores a la fuerza, por necesidad, en su momento, pero cuando las vacas eran un poco más gordas, dejaban de producir porque había presupuesto para comprar, entonces compraban, ¿sí? Eso es lo que hacían. Entonces ese número fluctuaba, ¿tá? Laboratorios industriales con capacidad industrial real, digamos, eran muchos menos. Y plantas habilitadas por ANMAT en ese momento, o sea, al 2014, cuando estábamos trabajando en el proyecto de la ley ANLAP, digamos, y se sanciona la ley, eran esas 7 que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Habilitadas por ANMAT. ¿Por qué es importante que sean habilitadas por ANMAT? Porque uno, para poder, en términos legales, cumplir con la normativa,
digamos, hizo Ricardo, que fue presidente del ANMAT, interventor, ¿no? Sí. Del ANMAT, nos lo puede contar mejor, tiene que contar con dos cosas, la planta habilitada y la certificación de producto, lo cual eso vale también para un alimento, para cualquier producto que uno quiera intentar, digamos, en este caso vender, en nuestro caso no era vender, sino era proveer al sistema de salud pública, al subsector público principalmente. El recorrido de esas plantas es muy variado, ¿sí? Y la capacidad de producción también es variada y lo que hace cada uno es muy variado. Patricia hace un rato hablaba y se habló de la producción pública como política de Estado. Santa Fe es el ejemplo de cuando se toma y en un corto plazo como política de Estado de la producción pública, como decía Patricia hoy, de lo que hasta dónde se puede llegar. A una cobertura, según dice hoy la gente de Santa Fe, el propio ministro de Salud, alrededor del 96% de lo que produce la red de producción pública, el LEM y el LIF, el LEM de Rosario y el LIF de Santa Fe, de lo que produce, o sea, de las especialidades medicinales que produce, se abastece el 95% de las necesidades de los hospitales públicos. ¿Es fácil hacer eso? No. Ellos mismos cuentan que les costó llegar a eso porque los propios farmacéuticos de los hospitales públicos de la provincia preferían comprarle a un proveedor privado antes de pedirle al Estado que les entregara los medicamentos, ¿sí? O sea, esa era la dinámica, ¿sí? A pesar de que el Estado está ahorrando un montón de plata haciendo eso, ahorra un montón de plata, ¿sí? Hay un cálculo estimativo del orden del 50% global, ¿sí? No se ahorra igual en todos, ¿sí? En ibuprofeno y paracetamol probablemente no haya margen de ahorro entre un público y un privado. En otras especialidades, como contaba recién Patricia, el caso del tramadol, hay un margen importante, y en otras, ejemplos como en el Anapril, digamos, había cálculos muchísimo superiores. Y hay una variabilidad que nosotros le hicimos en un estudio desde ANLAB, en realidad todavía éramos programa, en el 2015, desde adentro del Ministerio de Salud, de la Dirección de Economía de Salud, hay un trabajo hecho donde demostramos cómo se ahorra desde la producción pública, ¿sí? Santa Fe eso lo emprolijó, planificó política, convirtió eso en política de Estado. No fue mérito del gobierno socialista, aunque hicieron campaña con eso y perdieron. Es mérito de políticas públicas anteriores, ¿sí? Había empezado en los gobiernos peronistas anteriores y ellos lo continuaron, digamos, ¿sí? Y claramente podemos decir que más que un mérito es una obligación, digamos, de contraer hacia la sociedad que representan la eficacia, o la eficacia no me gusta la palabra, digamos, lo concreto de administrar los recursos, que son los recursos de la propia población que paga los impuestos, básicamente. Bien, ahí ven un aumento en volumen de producción de 600% comparado con el 2003, aumento del registro, ¿sí? Pocos registros ANMAT igual había, o sea, pocos certificados de los productos ANMAT, ¿sí? Pero había un incremento de registros. Y bueno, el certificado de primer lote es técnicamente lo primero, digamos, que uno hace, aunque no tiene el registro definitivo, o sea que eran inicios nuevos de registros. Puntanos es uno de los laboratorios que más capacidad, más variedad de producción tiene, pero es el que por ahí en proporción comparado con el LIF tiene menos registros de ANMAT, ¿sí? ¿Eso es una ventaja o una desventaja en términos de producción? En términos de producción, en realidad es una desventaja. La industria farmacéutica, históricamente privada, digamos, puede tener un vademecum muy amplio de productos, pero tiende a tercerizar la producción porque eso ahorra recursos económicos, ¿sí? Si yo hago 150 especialidades, me sale más caro que si hago 20, ¿sí? Obviamente yo elijo cuáles hago, ¿por qué? Porque en términos de producción y línea de producción, de costos, el costo se incrementa cuando yo varío el vademecum. Como lo resolvió hace años, no ahora, la industria privada, es tercerizando producción. Sigamos. ¿Cuál era uno de los objetivos nuestros en los encuentros? El programa Remediar, que primero empezó comprando por licitación pública internacional, después por licitación pública internacional y nacional, y finalmente, a partir de la existencia del programa, empezaron con las compras directas a los laboratorios de producción pública. A Puntanos, a Hemoderivados, al LIF de Santa Fe y al LEM de Rosario. Después, en un tramo posterior, el LIF de Santa Fe tercerizó con el Biológico de La Plata, certificados, cuando el Biológico tuvo planta habilitada ANMAT para hacer producción y aumentar capacidad de producción. Bueno, ahí tenemos qué es lo que se produce, digamos, cuál es el volumen en unidades y el monto aproximadamente en ese momento. 9 millones de dólares era lo que producían los laboratorios para el Remediar en términos de costos. Y ahí había un ahorro muy importante.
No en el remediar mismo, quizás, porque el remediar tenía la particularidad, o tenía, bueno, ya no existe más, porque el CUS no funciona así, que todo lo que el remediar compraba, lo compraba a granel, ¿sí? Y lo pagaba a granel. Eso era la capacidad que tuvo de negociación, como decía recién Patricia, como Estado, el decir, bueno, yo quiero todo esto, yo llamo a licitación, pero a mí me lo dan envasado y emblistado con un rótulo que diga programa remediar. Aproximadamente, Patrick, corregime, el costo en términos de promedio de medicamentos de industria farmacéutica en componente estructural de costo, probablemente el 70% en algunos medicamentos represente marketing, ¿no? Estructura de marketing y comercialización. Y el 30%, con suerte en algunos casos, lo represente el costo de materia prima y de personal, o sea, el costo operativo. ¿Tá? Entonces, cuando uno le saca la marca, puede reducir los costos. Digamos, esto es un número grosero, pero puede reducir los costos de forma importante. Y eso es lo que hacía Remediar. Entonces, Remediar compraba barato. Yo estuve en una reunión cuando empecé a trabajar en el ministerio, antes de asumir, cuando me convocó Daniel, me convocó en febrero del 2015, y yo empecé a trabajar en marzo en el ministerio. Estuve en una reunión con los responsables de los programas para discutir el tema de medicamentos de alto costo. Y en la misma mesa de discusión estaba sentado Mauricio Monsalvo, director de Remediar, y el que era director de la dirección de SIDA, creo que era Falistoco en ese momento, y ETS en ese momento. Y Falistoco decía, yo no puedo comprar como compra él. Bueno, uno dice el volumen de compra. Remediar compra un montón de especialidades, el Bademecum de Remediar son alrededor de 60 medicamentos, y Falistoco compraba antirretrovirales, pero también compraba variabilidad. Los costos eran mucho más altos. Lo que no podía era negociar, no tenía capacidad de negociación de costo, ¿sí? El volumen de compra en plata probablemente fuera el mismo, ¿sí? Pero no podía hacerlo. Él decía, yo no puedo hacerlo. Y estábamos hablando del mismo ministerio, la misma gestión, con dos directores que trabajaban. Uno de manera muy eficiente. ¿Cuál era la gran diferencia de uno y de otro? Uno compraba marca y el otro no. La dirección de SIDA comprobaba los medicamentos emblistados y envasados con la marca original, y además de medicamentos de alto costo, y el Remediar no. ¿Sí? Ahí anotamos nosotros como laboratorio de producción pública. ¿Sí? Bueno, esto es lo que armamos. Ahora yo les voy a contar qué hicimos nosotros, pero esto lo tenía armado antes y bueno, lo dejé puesto acá para que se den una idea de cuál era la idea del funcionamiento. No importa la parte de la línea de abajo, que es la cuestión organizativa hacia adentro de la agencia. La ANLAP está constituido por un directorio que es presidente, vicepresidente y secretario, que tienen capacidad bastante, por cómo armamos la ley, de decisión, digamos, completa, de manejo de la agencia en cuanto a decisiones estratégicas, pero tiene un consejo directivo, un comité ejecutivo, y un consejo consultivo. El comité ejecutivo es el que nuclea a los laboratorios de producción pública que quieren adherir. No es obligatorio adherir a la ANLAP. Si uno adhiere, obtiene los beneficios de ser parte de. Si no, puede seguir funcionando independientemente de la ANLAP. Y el comité consultivo, que nunca llegamos a constituir, ni aún hoy lo constituyeron, que es por el cual Martín, en todas sus exposiciones, cuando arrancaba, mostraba ese mapa y decía, al lado de cada laboratorio de producción pública, cerca hay una universidad pública. Y lo que potencia esto es la interacción entre la academia y el laboratorio de producción pública, porque es lo que va a potenciar el desarrollo y lo que nos va a dar más posibilidades de progreso a futuro, claramente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Es romper con la fragmentación. Fragmentación que tenemos por todos lados, en el sistema de salud, en las universidades, en el sistema científico-tecnológico, etcétera, etcétera. Nosotros queríamos romper con todo eso y barrer con todo eso. ¿Y juntarlos dónde? En el comité consultivo. Ahí estaba el INTA, el INTI, el CONICET, los equivalentes a CONICET provinciales, la SIC en la provincia de Buenos Aires, el CEPROCOR en Córdoba, todas las universidades nacionales y, eventualmente, si hubiese vínculos, como nos pasó con la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, universidades privadas que tuvieran que ver con gestión de intereses, en este caso gremiales o sindicales. Eso fue una novedad que pensamos posteriormente. Y, por supuesto, estaba la ANMAT.
además del Instituto Nacional del Cáncer y los descentralizados, el ANLIS. El ANLIS ahí jugaba en dos lugares, porque el ANLIS es laboratorio o tiene dentro de su estructura laboratorios de producción, como ocurre con el biológico, pero por otro lado tiene laboratorios de diagnóstico e investigación y desarrollo. Entonces el ANLIS jugaba en los dos lugares. Nosotros, a pesar de que yo era el presidente del ANLAB, mi facultad, nuestra facultad, convertimos a la unidad de producción en una unidad de desarrollo de medicamentos. Por varias razones, pero porque era natural, siendo un laboratorio, una facultad de ciencias y un espacio de academia, que nos vinculáramos de ese lugar. Y entonces quedábamos en el comité consultivo y no en el comité ejecutivo. Bueno, esto es simplemente para que vean, esto lo desarrollamos y lo fuimos trabajando como equipo, digamos, los que estuvieron trabajando conmigo desde el ministerio, fundamentalmente con Jorge Sarzur, que estuvo planificando esto de antes, con Daniel, que era secretario de Salud primero y después ministro. Pero en realidad todo esto viene de lo que veníamos discutiendo, lo afanamos, digamos. En realidad, más que afanamos, es producto colectivo. O sea, lo bueno de todo esto es que todo lo que pusimos como objetivos del ANLAB lo habíamos planteado en la primera ley de producción pública de medicamentos. Nos lo sacaron los diputados, porque si no, no se aprobaba por unanimidad. Ese fue el pedido, ¿sí? Entonces nosotros decidimos avanzar en esa ley que era declamativa y que no era operativa, y tuvimos que sacar después la ley ANLAB, ¿sí? Entonces en la ley ANLAB incluimos todo esto que ustedes vieron de organigrama y ahora de funciones que tenía que ver con la ANLAB en concreto, o sea, con lo operativo en concreto, ¿sí? Bien. Lo dejo para que lo vean, pero no quiero detallarlo. Sí, sí. Bueno, ya me está corriendo, entonces pasamos. Bueno, esto ya se los comenté, en realidad tenía que ver con la interacción entre sistema académico y laboratorios públicos. Sí. Esto tenía que ver con uno de los objetivos también que pretendíamos nosotros que estuviera en el lab, que era impulsar el desarrollo regional, en términos de políticas de producción a nivel regional, y entonces hubo a lo largo de, imagínense, tantos años, entre el 2003 y el 2014, pila de proyectos dando vuelta a laboratorios que se armaban, se desarmaban, La Matanza, Comodoro Rivadavia, San Rafael Mendoza, Córdoba Capital, bueno, todos que fueron y vinieron, muy pocos quedaron en pie. Pero la idea era eso. Esto era un diagrama que usaba Martín también, digamos, de flechas para interactuar, ANLAB y los diferentes, digamos, las diferentes partes del rompecabezas, ¿sí? Y estos fueron los desafíos que nosotros nos planteamos en ese momento para la producción pública, ¿sí? Una de las primeras cosas que caracterizábamos es que nosotros no producimos API, como dice Patricia, pero tenemos otro problema. El biológico compraba para hacer metformina API a Droguería Libertad, no le vamos a hacer propaganda, que es una API, perdón, tiene razón Ricardo Martínez, es el principio activo componente de los medicamentos, ¿sí? O sea, en el caso de la aspirina, el ácido acetilsalicílico. En el caso de Ibupirac, por poner una marca, el ibuprofeno. Por ahí, por la ley de genéricos, empezamos a ver cuál era el nombre del medicamento en lugar de la marca comercial, ¿sí? Entonces necesitábamos, digamos, urgentemente organizar eso estratégicamente para abaratarle los costos a los laboratorios públicos, porque le estaban pagando a un tercerista que importaba el API y se lo compraban para producir la producción de cada laboratorio. Entonces había que hacer compra a granel del API para poder abaratar los costos inclusive de los propios laboratorios. Veíamos que era necesario apostarle a la calidad de producción y a la calidad de los medicamentos, porque nos las cuestionaban desde Silfa, aunque era mentira, porque la misma monografía que tenía el ADMAT para cualquier laboratorio privado era la misma que nos aprobaba, o peor, porque las condiciones a veces que le ponían a los privados, salvo cuando estuvo Ricardo con Daniel en el ADMAT y después, eran peores a veces que las que le ponían a los públicos. Porque el ADMAT, al igual que dijo Patricia, la historia de la Oficina de Patentes en Argentina, se creó a imagen y semejanza en la década del 90 de la industria privada, y el INAME, que se creó en la década del 70, también se creó a imagen y semejanza, en realidad por una necesidad de los laboratorios privados para poder exportar. Sí. Desarrollo de nuevos productos, que era otra cosa que nos planteábamos como desafío. Siga. Soberanía política y económica. Buah, era el gran desafío, pero tenía que ver con cuestiones de tipo estratégico, y eso tiene que ver con cuando yo era estudiante, que les contaba hace un rato,
regulación del mercado, la función más importante, inmediata, que tenía la constitución de la ANLAP y a la cual le temían los laboratorios y las cámaras, no era que íbamos a salir a producir en granel. Nosotros abastecíamos el 5% del remediar. No le jodíamos a nadie, a ningún privado. Y lo que producíamos no le daba grandes ganancias a los laboratorios privados en ese momento. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando transparentábamos los costos, en el April, Metformina en el caso del biológico y de los otros laboratorios, lo que hacíamos es que le pateábamos el negocio si es que eso se hacía público, y ellos no querían eso, ¿sí? Y eso era una cuestión fundamental que hacen los laboratorios de producción pública. El ejemplo de Brasil y los antirretrovirales fue concreto y directo. Lo que les contaba hace un rato, favorecer el desarrollo local, es sustitución de importaciones, en algunos casos, y por último, algo que se concretó parcialmente en la estrategia regional UNASUR, se había creado con Jorge Rashid, otro militante, luchador, militante político y luchador de la producción pública de medicamentos en los últimos años, en los últimos, digamos, 20 años, el laboratorio Puntanos, el Arma Puntanos, y después pasa al Ministerio de Defensa. Cuando nosotros estábamos en Ministerio, en el 2014 él estaba en el Ministerio de Defensa, había empezado a trabajar con Daniel las compras regionales y las estrategias regionales y había instalado como tema de agenda de UNASUR la producción pública de medicamentos, problema grave para muchos de los países de Mercosur, y prácticamente para todos, excepto Brasil y Argentina, que no tienen complejo farmacéutico. Pasamos. ¿Qué pudimos hacer en el corto periodo que estuvimos? Estuvimos en realidad trabajando desde julio de 2015 hasta octubre, noviembre del 2015. Después ya se perdieron las elecciones y no tuvimos capacidad operativa prácticamente de nada. Sí hacíamos reuniones, etcétera. Pero bueno, en ese periodo, bueno, hicimos la presentación al del COFESA, que es lo que le contaba hace un rato, hicimos el proyecto de estructura y presupuesto, después de un rato se los presento, constituimos el comité ejecutivo con 18 laboratorios de producción pública, que son los que están ahí, con un par de salvedades. Laboratorios del Chaco no es un laboratorio de medicamentos, es un laboratorio de diagnóstico de reactivos, y el laboratorio de Bragado participó de la reunión, pero en rigor no está operativo, hasta donde yo tengo entendido ahora en estos momentos, ni lo estuvo después de eso, pero quisieron participar en ese momento. Otros no quisieron participar, por ejemplo, Ministerio de Defensa no quiso participar de ese espacio, no tuvo autorización de las autoridades. Sigamos. Y con respecto a los desafíos anteriores, avanzamos en direcciones para tratar de arrancar los temas. Tuvimos reuniones con el agregado comercial de la Embajada de China y con el embajador de la India. ¿Por qué? Porque les queríamos comprar API a China y a India. Barato, pero bueno, ¿sí? Se armaron jornadas de capacitación en la ANMAT para integrantes de los laboratorios. Vino gente del Biológico de La Plata, gente del laboratorio de Bahía Blanca, gente de Hemoderivados, gente del LIF, gente del LEM, gente... Vinieron a la ANMAT a capacitarse en los procesos que tenían que ver fundamentalmente con la parte de calidad. Trabajamos en el desarrollo de nuevos productos en una cosa novedosa. Cuando nosotros empezamos la red de producción pública de medicamentos, el paradigma en el cual estábamos sentados tenía que ver con pensar la producción pública de los medicamentos más sencillos, como decía Patricia. Cuando nosotros llegamos al Ministerio, otra de las reuniones de las cuales yo participé, cuando yo digo nosotros, es porque yo no llegué al Ministerio yo solo. Yo estaba ahí, como bien dijo Patricia, representando a todos los productores públicos. Y ellos sabían que yo estaba representando. O sea, cuando yo digo nosotros, hablo de todos los productores públicos y no hablo de mi equipo de trabajo, ¿sí? Aunque éramos 3 en ese momento, el vicepresidente, el secretario y yo. Nos citó Federico Caschi, que era secretario de Programas y Políticas, y nos dice, bueno, vengan va a haber una reunión con Bristol Squibb Myers. ¿Qué? Dije yo, con una multinacional. Laboratorio integrante de KM, ningún laboratorio producía ya en Argentina nada, solamente hacían ensayos clínicos o, como se decía, la industria sin humo, control de calidad. ¿Para qué? Es para nosotros el enemigo número 1. No, bueno, porque se cae una patente de un antirretroviral que nosotros le compramos y ellos quieren hacer una tech transfer. En realidad él no me dijo eso, pero era lo que ellos querían hacer. Yo tampoco sabía exactamente, porque yo no soy farmacéutico, ¿sí? Entonces me senté con mis asesores farmacéuticos en la facultad y les dije, ¿qué es esto? Y con Jorge, con Arturo Olla, que es el director técnico de nuestra unidad de desarrollo en la facultad, que estaba sumado al equipo de trabajo de ANLAP, de hecho sigue hoy, nos sentamos a pensar qué era todo eso. Y ahora en un ratito les cuento. Favorecer el desarrollo local, tuvimos entrevistas con
la ex gobernadora, perdió las elecciones el domingo pasado, Rosana Bertone, cuando todavía no era gobernadora, con su ministro de Industria y con Jorge Rashid, asesorando en ese momento con Claudio Seriani, creo que era el que estaba con él, de Puntanos anteriormente, para generar un laboratorio que quería crear Víctor Santamaría con un conjunto de gremios en el predio que tenían ellos en Moreno, de su gremio en Moreno. Un laboratorio que abasteciera obras sociales sindicales. Ese era el planteo que había en ese momento. Eso es lo que yo llamé ahí laboratorio UMED Moreno, porque todo fue en torno a la UMED. Y lo último que hicimos fue la convocatoria del comité consultivo. Cuando hicimos eso, lo hicimos para que nos echen. Porque no nos echaban, y bueno, dijimos, bueno, convocamos el comité. Llamamos a todos los integrantes del comité, fijamos fecha de reunión, fijamos lugar de reunión, y nos llamó Munín, que era el secretario de turno, y nos echó, básicamente. Que nos van a echar del aula. Exacto. 15, bueno, 10 minutos. Bien, ya terminó. Bueno, todo esto lo pensamos para el atazanavir, que es el antirretroviral que hoy, Laboratorios del Fin del Mundo, digamos, está autorizado por ANMAT a importar y entregar al programa de SIDA e ITS. Era todas las opciones que tenían los laboratorios públicos. ¿Por qué no explicás lo que te quedaste, lo de Bristol? ¿Cómo era Esto, acá está. Todas las opciones que tenían los laboratorios públicos para hacer con cualquier medicamento, no solamente con este. Y la reunión de la que me olvidé de contar al Ministerio, la reunión con Gianni Tognoni, donde vino y nos dijo que los medicamentos de alto costo estaban haciendo pelota a todos los sistemas de salud del mundo. O sea, la industria farmacéutica no hace negocio solamente en Argentina. Acá hace mejor negocio. En el resto del mundo también hace negocio y cotiza los medicamentos en función del PBI per cápita de los países. Y está haciendo bolsa a los dos principales sistemas de salud universales, o los dos únicos probablemente, o casi únicos, el NICE en Inglaterra y el sistema de salud canadiense, que es una copia, digamos, del NICE. Entonces, tienen que empezar a defenderse de todo lo que es medicamento de alto costo, ¿sí? Por ejemplo, monoclonales para tratar cáncer. La gente cree, incluso a través de asociaciones de pacientes, que es la cura de, no es la cura de, no tiene evidencia científica, no tiene eficacia terapéutica y, sin embargo, cobran millones y millones. Hace no mucho, $1 millón era uno de los monoclonales para no sé qué cáncer de Merck, uno de los desarrollos. Bueno, los antirretrovirales no están en esa primera línea de biológicos, ¿sí? Están en la de químicos, porque es un farmacoquímico, no es un biológico, es un comprimido, digamos, pero era un medicamento de alto costo para el sistema de salud y para el programa de SIDA. Entonces, nosotros cuando llegamos dijimos, no, esto no lo podemos hacer ni por casualidad. Y después nos sentamos y nos dimos cuenta que sí. ¿Por qué? Primero, Argentina tiene una industria tercerista enorme, inclusive más grande que la de Brasil. ¿Qué es tercerista? Laboratorios que tienen planta habilitada por el ONMAT, pero que no tienen certificado de medicamento. El certificado de medicamento lo pone otro, la industria privada grande, Silfa, ¿sí? Que usa esos laboratorios. ¿Quién gana? Silfa. El laboratorio chico no gana porque le pagan 2,50. ¿Por qué no lo hacemos desde la producción pública? Lo había empezado a hacer el LIF con el biológico. Generalicemos eso porque ampliamos la capacidad. Si habilitamos la planta, no tenemos que ir a buscar corriendo todos los certificados para poder tener los medicamentos circulando, ¿sí? Lo producimos en una planta y lo hacemos salir por otra, ¿sí? Eso es una de las cosas que se nos ocurrió para los antirretrovirales. Pero hablando con la gente de Bristol, ellos nos facilitaron ideas. Yo no sabía por qué, finalmente me enteré por qué querían. Uno era que una de las gerentes de Bristol Argentina quería ella progresar en su carrera, pero al mismo tiempo ella creía que era justo que Argentina pudiera tener acceso a más bajo costo, que era lo que correspondía. Pero por otro lado, Bristol, Estados Unidos, aceptó porque quería que, como Argentina tenía un amplio programa de cobertura estatal de antirretrovirales, nos daban la producción a nosotros y la distribución y venta en el resto de Latinoamérica para que el resto de los países de Latinoamérica nos imiten a nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, nosotros en este antirretroviral disparábamos, que no es el principal componente, no es el que más se usa, es un antirretroviral de tercera línea para ciertos casos, pediátricos, o sea, se usa poco. 3 millones es la producción de comprimidos que se hace en una tarde, ¿no? En una máquina, o sea, es poquito, para un año en Argentina, que eso expandiera el modelo argentino de cobertura de VIH al resto de los países de Latinoamérica, con lo cual los convertía en compradores de los antirretrovirales de primera línea, que son los que le interesaban a Bristol, claramente. El tema es que a nosotros también nos servía, porque lo que nosotros le pusimos como condición es, bueno, está bien, ustedes nos dan esto, pero nos dan la transferencia completa. O sea, nosotros queremos producir en un laboratorio de producción pública estos
este medicamento. En realidad nosotros no pensábamos en la Tazanavir, pensábamos en generar con esto un laboratorio de producción pública productor de antirretrovirales, ¿sí? Y saltamos de paradigma y nos encontramos con otra cosa que no está puesta acá, que es el sofosbuvir. En el medio, el sofosbuvir es el medicamento que se usa junto con otro como antiviral para la cura de la hepatitis C. ¿Sí? Fue un desarrollo hecho por una universidad yanqui, comprado a chaucho y palito por un laboratorio yanqui, multinacional en realidad, y vendido PBI per cápita, como nos dijeron a nosotros en la cara. Fortunas, ¿sí? Producido en la India por el mismo laboratorio, con el mismo principio activo, con los mismos excipientes, solamente cambiándole el color de la pastilla, ¿sí? Amarilla versus blanca, a un precio 100 veces menor. 100 veces menor, ¿sí? Entonces Daniel nos dijo, y Federico, ¿podemos hacer eso en los laboratorios públicos? Y averiguamos. Y le dijimos, sí, podemos. Ahora, Gilead ya no era Bayer, ni Pfizer, ni Sanofi, ni ninguno de los multinacionales tradicionales de las farmacéuticas. Gilead era un fondo, un conjunto de fondos de inversión del sistema financiero apostando al mejor negocio después de las armas, al cual ya le apostaban, claramente, en el mundo. ¿Sí? Además de los países emergentes con deuda externa como nosotros para hacer bicicleta, lo otro que encontraron fue la industria farmacéutica. Y eso cambió la historia también en los últimos años de la industria farmacéutica y lo llevó, bueno, y lo lleva al final de la historia de lo que es hoy, donde estamos parados y donde nosotros nos tenemos que parar de ahora en más para pensar en el lab. Les iba a contar qué hizo en el lab ahora, pero solamente les digo, lo que hicieron fue lo que nosotros habíamos planificado antes, como por ejemplo la batalla del fin del mundo, pero no tengo certeza de que haya sido mal. Y termino con el presupuesto, para ver cuál es la situación del lab hoy, la última. Ahí está. En el 2016 nosotros habíamos dejado planificado un presupuesto que no pudimos incluir por el lobby de las cámaras, no lo pudimos incluir en el presupuesto del Ministerio de Salud de 147 millones, es el presupuesto que armamos nosotros desde la agencia antes de irnos. Nunca se pudo ejecutar. O sea, el 2016 no tuvo presupuesto y estuvo en vilo. 2017, la actual gestión, tuvo 82 millones. Yo puse ahí subejecutado el 10% solamente porque es un número que había encontrado hace mucho. Ayer revolviendo, encontré algo de 40 millones. Lo que pasa es que como no estuvo como al lab, sino que estuvo con otra finalidad, no les puedo precisar, ¿sí? Sí, efectivamente, digamos, es un resumen del presupuesto nacional, deberíamos creerle, dice 45 millones. En el 2018, el año pasado, tuvo 78 millones y hubo ejecuciones parciales de partidas que fueron a parar a los laboratorios, eso, digamos, me consta, porque se hicieron varios desarrollos en los laboratorios con esa plata, y este año tiene presupuestado 62 millones. No lo puse en dólares, pero si quieren conviértanlo en dólares y claramente van a ver una caída en picada importante, y esa es la situación del ANLAP hoy. Muchas gracias.